Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy conmigo. Espero que estén pasando un día maravilloso y estén listos para sumergirse en un tema que estoy segura les va a encantar, les va a intrigar y, sobre todo, les va a dejar con esa chispa de wow, tenía que saber esto. Hoy vamos a desentrañar algo que en el título, ya adelantamos, el encanto secreto de Ozge que conquistó a Serkan. Sí, escucharon bien. Vamos a poner la lupa sobre esa magia, esa chispa, esa cualidad que hizo que el corazón de Serkan diera un vuelco. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, pulsen ese botoncito rojo de *** suscribirse ***. De verdad, nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido tan interesante para ustedes. Y activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Así que ya saben, pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su té, y vamos a empezar esta aventura. Hoy vamos a hablar de Ozge y Serkan, una dupla que ha capturado la atención de muchos. Y cuando digo encantó, no me refiero solo a la belleza física, aunque eso por supuesto siempre suma. Me refiero a esa cualidad intangible, esa aura especial que emana de una persona y que es capaz de atraer y cautivar a otra. A veces es algo tan sutil que no podemos definirlo exactamente, pero ahí está, irresistiblemente poderoso. Vamos a analizar qué podría ser ese algo en Ozge que deslumbró a Serkan. ¿Fue su inteligencia? ¿Su sentido del humor? Quizás su determinación, su fuerza de carácter. ¿O tal vez esa combinación perfecta de dulzura y audacia que la hace tan única? La verdad es que en las historias, en las relaciones, a menudo son esas pequeñas peculiaridades, esas maneras de ser, las que marcan la diferencia. Piensen en sus propias experiencias, ¿no es cierto que hay personas que, sin hacer grandes aspavientos, simplemente te conquistan con su forma de ser? Bueno, pues hoy vamos a intentar descifrar esa fórmula mágica aplicada a Ozge y Serkan. Para empezar, es fundamental entender el contexto en el que se desarrolló su conexión. ¿Qué estaba pasando en la vida de Serkan cuando conoció a Ozge? ¿Qué buscaba o necesitaba en ese momento? A menudo el encanto no es solo una cualidad que uno posee, sino también cómo esa cualidad resuena con las necesidades y la apertura de la otra persona. Si Serkan atravesaba un momento de introspección, quizás la calma y la sabiduría de Ozge lo atrajeron. Si por el contrario estaba buscando alegría y espontaneidad, su energía vibrante debió ser un imán. Y aquí entra la parte fascinante de analizar a Ozge. ¿Qué la hace especial? Si nos basamos en lo que hemos podido observar o intuir, Ozge podría tener esa cualidad de ser genuina, auténtica. En un mundo donde a veces todo parece un poco calculado o prefabricado, la autenticidad es un tesoro. Serkan, al igual que muchas personas, seguramente valora la honestidad y la transparencia. Y cuando uno se encuentra con alguien que no tiene miedo de mostrarse tal cual es, con sus virtudes y sus quizás alguna que otra imperfección, eso genera una conexión profunda. Además de la autenticidad, pensemos en la empatía. ¿Es Ozge una persona que sabe escuchar, que se pone en el lugar del otro? La capacidad de hacer sentir a alguien comprendido y valorado es un encanto poderoso. Si Serkan se sentía escuchado y apoyado por Ozge, si ella era capaz de entender sus miedos, sus sueños, sus frustraciones, eso crearía un lazo emocional muy fuerte. No se trata solo de hablar, sino de conectar a un nivel más profundo, de sentir que hay alguien que te entiende sin necesidad de explicaciones exhaustivas. Y por supuesto, no podemos subestimar el poder de la inteligencia emocional. Una persona con alta inteligencia emocional sabe gestionar sus propias emociones y entender las de los demás. Si Ozge demostró tener esta habilidad, Serkan se habría sentido seguro y cómodo a su lado, sabiendo que puede expresar sus sentimientos sin temor a ser juzgado. Ahora hablemos de la chispa, esa energía que irradia Ozge. ¿Podría ser su optimismo? Una persona que ve el vaso medio lleno, que irradia luz y positividad, es contagiosa. Imaginen a Serkan, quizás pasando por un momento difícil, y de repente aparece Ozge con su sonrisa radiante, su forma de ver el lado bueno de las cosas. Eso puede ser un verdadero bálsamo, una inyección de energía y esperanza. Y no solo el optimismo, sino también la vitalidad, el entusiasmo por la vida. Una persona que vive con pasión, que disfruta de las pequeñas cosas, que se emociona con el mundo que la rodea, tiene esa cualidad magnética. Serkan, al percibir esa vitalidad, podría haberse sentido atraído por su energía,
por esa forma de encender la vida. Otra faceta importante del Encanto podría ser su sentido del humor. Es Ozge alguien que sabe hacer reír, que tiene esa chispa para aligerar el ambiente, para encontrarlo divertido en las situaciones. El humor es una herramienta increíble para crear conexiones. Una risa compartida es un vínculo poderoso. Si Ozge tiene esa habilidad para hacer reír a Serkan, para compartir momentos de alegría y ligereza, eso sin duda habría fortalecido su relación. Y no me refiero solo a chistes, sino a esa capacidad de ver el lado cómico de la vida, de tener agudeza mental y de saber cómo transmitir esa diversión. Consideremos también la independencia y la fortaleza de Ozge. A veces, lo que más atrae es la seguridad en uno mismo, la autonomía, la capacidad de perseguir los propios sueños y objetivos. Si Ozge es una mujer fuerte con sus propias pasiones y metas, que no depende de nadie para ser feliz, eso puede ser increíblemente atractivo. Serkan, al ver a Ozge desarrollarse, al ver su determinación y su independencia, podría haber sentido admiración. La admiración es un componente clave en muchas relaciones duraderas. Y esta fortaleza, lejos de ser fría, puede ir perfectamente acompañada de dulzura y calidez, creando un equilibrio fascinante. Y hablemos de esa chispa en la mirada, en la forma de expresarse. Hay personas que con solo una mirada transmiten una profundidad, una inteligencia o una pasión. Quizás Ozge tiene esa mirada que habla por sí sola, esa forma de comunicarse no solo con palabras, sino también con gestos, con la energía que proyecta. La comunicación no verbal es crucial. Si Serkan sintió que podía leer a Ozge, que había una conexión profunda incluso en los momentos de silencio, eso es un encanto muy poderoso. No olvidemos la parte de la admiración mutua. Es muy probable que Serkan admire muchas cualidades en Ozge. ¿Qué tipo de cosas podría admirar? Quizás su valentía para enfrentar desafíos, su perseverancia, su bondad, su forma de tratar a los demás, su inteligencia, su creatividad. Cuando dos personas se admiran mutuamente, la relación se construye sobre una base sólida de respeto y aprecio. Serkan, al ver en Ozge esas cualidades que él mismo valora o que le gustaría tener, se habría sentido profundamente atraído. Y en este punto es importante recordar que el encanto no es estático sino dinámico. El encanto evoluciona, se adapta. Lo que conquistó inicialmente a Serkan, seguramente ha ido creciendo y fortaleciéndose con el tiempo. La capacidad de Ozge para seguir sorprendiendo, para seguir creciendo como persona, para seguir nutriendo esa chispa inicial, es lo que mantiene viva la llama. Y Serkan, a su vez, seguramente ha sabido apreciar y cultivar ese encanto, respondiendo con su propio afecto y aprecio. En resumen, mis queridos amigos, hemos explorado varias facetas del posible encanto de Ozge que cautivó a Serkan. Hemos hablado de la autenticidad, de la empatía, del optimismo vibrante, del sentido del humor, de la independencia y fortaleza, de esa chispa en su mirada y su forma de comunicarse, y de la admiración mutua. Al final, el encanto es esa combinación única de cualidades que hacen que una persona sea especial, que la distinguen del resto y que crean una conexión profunda y duradera. Es esa magia que sin poder explicarla del todo, te hace sentir atraído y fascinado. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que es el encanto secreto de Ozge? ¿Hay alguna cualidad que no hayamos mencionado y que consideren fundamental? Déjenme sus pensamientos, sus ideas, sus teorías en la sección de *** comentarios *** aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado útil, entretenido o les ha hecho pensar, les pido de corazón que le den un gran *** me gusta ***. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con cualquiera que pueda disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Son el motor de todo lo que hacemos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un placer enorme compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida. Adiós.